Mi madre es mexicana, se llamaba Paula Amor y es lo que más extraño ahora en la vida. Con ella y con mi hermana Kitsia llegamos en un barco que trajo a muchos refugiados, se llamaba el Marqués de Comillas. Nosotros venimos porque su madre vivía aquí en México, Elena Iturbe. Para mí era una ciudad maravillosa, así de chaparrita, no había edificios altísimos y era de tezontle rojo, así como sangre seca, que eso me gustaba muchísimo, y caminabas mucho. Íbamos mucho a la iglesia, rezábamos mucho desde chiquitas. Bueno, rezábamos mucho por mi papá, porque se quedó en la guerra, entonces era una angustia. Y subía yo al techo a rezar por mi papá porque pensaba que iba a estar más cerca de Dios. Estudié en el Liceo Franco Mexicano y a mí me gustó muchísimo, pero después estudié en el convento de monjas que se quemó, se llamaba Eden Hall. Yo quise ser monja, pero no monja importante, sino hermana que lavaba los trastes. Yo nunca he decidido nada en la vida, jamás, nada, todo me ha caído del cielo. Nunca decidí ser periodista, lo fui de repente, de un día para el otro. Empecé a hacer entrevistas sin haber estudiado jamás periodismo, sin siquiera saber español. Yo decía, yo vi no podía decir ciudad, decía ciudad. Bueno, todo lo decía Choco. Cuando estaba yo en el despacho de don Alejandro Quijano, que en esa época, te estoy hablando del año 50 del siglo pasado, y era el director del periódico Novedades, y le anunciaron que estaba la señora Paulette Amor y su hija, ¿sí? Don Alejandro volteó y me dijo, usted no se mueva, vienen las presentaciones, y yo veo que entra una niña de escasos 17 años que iba a escribir en el periódico Novedades. Me quedé admirado por la fragilidad de aquella criatura, su inocencia. Y al día siguiente empezó a trabajar y empezó a distinguirse como una gran escritora. El jefe de redacción a quien yo le entregaba el artículo siempre me miraba como si yo estuviera chiflada y me recordaba que mi tía Pita Amor era loca. Me decía, ay, no vayas a irte por el camino de tu tía, que está loquísima. Diego Rivera fue muy lindo conmigo, lo recuerdo con especial cariño y fue la única entrevista que he hecho en mi vida que me acompañó mi mamá, porque él había pintado a la tía Pita desnuda, entonces ella fue como para protegerme. La acompañé a muchísimas entrevistas. Me acuerdo que también fuimos una vez en el sur de Francia a tocar a la casa de Picasso para ver si la podía, mi mamá le podía hacer una entrevista. Entonces ahí estuvimos esperando en una puerta de una casa grandota y Picasso no nos recibió. Cuando pienso en Elena, vienen a mi mente sobre todo dos palabras, esperanza y estrategia. Esperanza porque Elena piensa que siempre el país puede ser mejor, el mundo puede ser mejor, siempre se puede escribir mejor, siempre podemos pensar más y mejor. Estrategia porque ha cultivado esa voz infantil, esa mirada infantil, sencilla en apariencia, oblicua, sin concesiones. Es la que le hace decir, yo solo soy una periodista, señor presidente, señor diputado, señor intelectual, ¿me podría explicar todo desde el principio? No, es que yo no sabía nada, yo venía de un convento de monjas y nunca
Entonces le preguntaba a Diego Rivera que si sus dientes eran de leche, porque se las veía muy chiquitas en proporción a su altura y su gordura. Me decía, sí, con eso me como a las güeritas preguntonas o no sé qué. Y entonces siempre decían, bueno, a ver qué barbaridad va a preguntar esta chava, ¿no? Elena es única en cuanto a su experiencia, en cuanto a su persona, en cuanto a su obra literaria, y ella nunca olvidó eso, de que tenía que hacer algo útil para este país. Y eso se ve también en sus obras más importantes, según mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, Hasta no verte, Jesús mío, nació ese libro, ese testimonio, esa novela testimonial de las visitas que ella hacía a la cárcel de Lecumberri, ¿no? Al Palacio Negro, para entrevistar a activistas políticos que habían sido encarcelados. Ahí conoció, por ejemplo, a David Alfaro Siqueiros y lo entrevistó, pero en camino, digamos, a esa cárcel, ella escuchó la voz de una mujer fuerte, rezongona, que resultó ser Jesús Apalancares, que fue, digamos, el personaje principal de Hasta no verte, Jesús mío. No, Jesús Apalancares era una mujer que yo escuché, me pareció extraordinaria como hablaba, lo que decía, y la seguí, la fui a ver a su vecindad donde ella vivía muy pobremente, y entonces le dije que quería que me contara su vida. Y después de rogarle mucho, accedí. Que ella decía con mucha razón que ella no tenía nada de tiempo para contestar las preguntas ignorantes de una Catrina, de una niña, de una rota. Pues ella escribió el libro más importante sobre el 68, más importante por su proyección, que es La noche de Tlatelolco. Ella quería que apareciera cuando todavía estaba Díaz Ordaz en la presidencia de la República. No pudo ser, pero bueno, el libro se publicó y ha tenido un efecto muy notorio, pues, para poner las cosas en su lugar. El 68 fue, en primer lugar, lo viví mucho a través de Guillermo Haro, mi marido, y entonces él me contaba, él iba a la universidad, a él le daba risa porque oía que decían UNAM, por un magnavoz, UNAM, territorio libre de América, y después el 2 de octubre ya después ya empecé a ir a Lecumberri a entrevistar. Las entrevistas las logré allí mucho gracias a Raúl Álvarez Garín, que era un líder nato y que les pedía a los demás que fueran a su celda y me contaran su vida, pero ahí la tenía yo que retener, así que regresando a la casa, volada, escribía lo que me habían dicho. Ella fue un buen día a Tonantzintla, no sabía nada de enanos blancos ni de hoyos negros, ni tampoco traía una pluma consigo. Recriminó terriblemente Guillermo Haro, que parece haber sido una persona bastante, bueno, pues seria, ¿no? Pero a ella le encantó porque le pareció, por un lado, un desafío, por otro lado, que él representaba justo eso, lo que se necesitaba más en México, es decir, qué es ser un científico en un país que ha sido denominado del tercer mundo. Y el resultado literario de ese encuentro, de hace como 50 años, fue La piel del cielo, ¿no? Él se enojó, además, la primera vez que me llevó a observar. Entonces lo acompañé y es muy bello porque se abren las compuertas para que salga el telescopio, que llega así hasta el cielo y el astrónomo sube en una plataforma. Entonces a mí me decía el enano, porque muy chaparrita soy, ¿no? Entonces me decía una vez, él se quedaba hasta allá arriba, yo abajo, él frente a la consola en Tonantzintla, y entonces me decía, una vez se acordó que yo estaba allí, dijo, el enano, ¿qué haces? Y yo le respondí, estoy rezando. Se enojó. Me dijo, tonta, para eso te traje. Y yo pues rezaba porque era muy bello todo.
ese es mi deseo. Haber ido al UNAM es yo lo intenté, pero yo tenía estudios de convento de monjas y me dijeron que tenía que volver a pasar desde la secundaria. Entonces me consiguió Georgina Benítez una secundaria falsa, en que tenía 10 en todos los deportes y tenía 5 en todo lo que me gusta a mí, literatura y no sé qué, pero por ahí la he de tener por ahí. Es de Tlaxcala. Y después ya, pues me empecé a hacer muchísimo periodismo y ya, pero fíjate, me faltó carácter. Debí de tener la fuerza de entrar al UNAM y sacar. Envidio mucho a quienes han hecho su carrera en la UNAM. Y yo voy a la UNAM y soy feliz en la UNAM. Ahora que Elena está cumpliendo 80 años, lo que le deseo es que siga tan lúcida y tan trabajadora y tan generosa como ha sido siempre, pero además que pueda cumplir una promesa. Ella le dedicó el último libro, el de Leonora, a uno de sus nietos y dijo que quería dedicarle a cada uno de sus nietos, tiene 9, ¿verdad?, un libro. Entonces todavía nos faltan 8 libros de ella para que se cumpla la promesa de los nietos y yo le deseo que llegue con mucha salud y con mucha alegría a, no sé si los 90, 98 años para que termine de cumplir esos 8 libros que todavía estamos esperando. Pero me faltan 9. 9. Tendría que ser, si hago una por año, pues llegaría a los 90.